Y ya creo que estamos en contacto con nuestro amigo, uno de los mayores especialistas, si no el mayor especialista en Atlántico Sur que tiene la Argentina, César Lerena. César, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mario, ¿cómo les va? Un placer escucharte y un placer comunicarme con la brújula. Bueno, muy amable. César, mi primer pregunta tiene que ver sobre si la Argentina, y cuando digo la Argentina en realidad me remito al gobierno, porque lógicamente no todos los argentinos pueden abordar una materia geopolítica como es el dominio soberano sobre el mar territorial propio, si la Argentina en estos tiempos está sabiendo qué hacer con ese dominio primario que tenemos sobre el mar argentino, o seguimos en una nube de incertidumbre. ¿Cómo está la situación? Bueno, es difícil decirlo en estos días porque por un lado ha habido cambios en una de las áreas importantes que tienen que ver con el Atlántico Sur, que es la Secretaría de Malvinas, ¿no? Ajá. Y por otro lado, las circunstancias de este periodo eleccionario, pues como que ha dejado en una etapa de stand-by el tratamiento de las cuestiones del Atlántico. Diría que en general, desde la guerra de Malvinas en el año 1982, y en particular desde la firma de los acuerdos, de los llamados Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, la Argentina ha hecho una verdadera desatención de las cuestiones del Atlántico Sur, incluido Malvinas, y en algunos casos ha tenido políticas más bien favorables a la ocupación británica en Malvinas. Y estamos hablando del Atlántico Sur, tal vez haya que refrescar o poner en conocimiento de muchos argentinos que, digamos, la situación en el Atlántico Sur es por demás compleja, por un lado porque el Reino Unido ocupa Malvinas. Claro. Pero Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur son territorios que en total llegan a los 20.000 kilómetros cuadrados. Solamente Malvinas son 11.410 kilómetros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que el Reino Unido de Gran Bretaña hoy está ocupando 1.600.000 kilómetros cuadrados. No, hoy, desde el año, como digo, 1989 a la fecha, ha ido avanzando y hoy ocupa 1.600.000 kilómetros cuadrados. Tremendo. Es decir, un territorio muchísimo más amplio que los archipiélagos. Tengamos en cuenta que cuando se produce el conflicto armado, la guerra, los ingleses ocupaban las islas, los archipiélagos, más 3 millas marinas alrededor de las islas. Uh-huh. Y hoy ocupan, como digo, 1.600.000 kilómetros cuadrados. Eso significa el equivalente al 52% de la zona económica exclusiva argentina. Y ahí podemos empezar a pensar qué está pasando, ¿no? Y ahí en el área de Malvinas, los británicos otorgan licencias pesqueras a españoles, buques coreanos, taiwaneses, y tienen a su vez licencias pesqueras para buques británicos isleños, digamos así. Uh-huh. Con el agravante de que hay unos 120 buques pescando. Esto significa que anualmente se llevan 250.000 toneladas de pescados. Qué raro. Y una especie principal, que es uno de los recursos principales de esa área, que es el calamar. Con 250.000 toneladas, no sé, no he hecho la cuenta, pero se alimenta toda la población argentina, supongo. Bueno, con 300.000 toneladas anuales, sí hicimos la cuenta nosotros, se daría de comer a 3 millones de niños y adolescentes en forma diaria los 365 días al año. Mira. Así que ahí tenemos un primer panorama, ¿no? Uh-huh. El panorama de la ocupación británica, que dicho sea de paso,
ahora, a cortísimo plazo, los buques que pescaban españoles van a seguir pescando en Malvinas con bandera británica, o mejor dicho, concretamente de las islas. Ajá. Que es lo mismo en definitiva, ¿no? O sea que los españoles están legitimando la usurpación británica en Malvinas. Claro, y ahora lo que van a hacer es disimularla, aunque sea esconder un elefante, qué sé yo, en un bazar, porque todos los barcos que pescan en Malvinas, los españoles, han ido mutando de españoles a sociedades mixtas británicas españolas, y se calcula que en un año, ahora quedan muy pocos barcos con bandera española, y se calcula que en muy corto plazo van a ser todos con bandera británica, y entonces los españoles van a quedar de alguna manera técnicamente liberados de responsabilidad respecto a que sus buques, porque es un contrasentido, como bien acabas de decir, que los españoles, España, habiendo reconocido la soberanía argentina en Malvinas, sus buques, fundamentalmente los gallegos, pesquen en Malvinas, o sea, se apoderen de un recurso que es de origen argentino, claro, de origen y territorio argentino. Eso es lo que ocurre en Malvinas. Ahora, agregado a eso, ya son 250.000 toneladas que, como dijiste bien, podrían alimentar a toda la población de niños y adolescentes. Pero después tenemos todos los buques españoles, taiwaneses, coreanos y chinos que pescan en el resto de alta mar. Y ahí tenemos otras 700 y pico de mil toneladas que se llevan por año. O sea, en total 1.000.000 de toneladas. De toneladas por año significa, a un valor promedio, estaríamos hablando de 2.600 millones de dólares por año que se llevan de recursos pesqueros. Tremendo. 2.600 millones de dólares es más de lo que la Argentina exporta, que la Argentina exporta entre 1.800 y 2.000 millones de dólares por año de sus recursos propios que capturan la zona económica exclusiva. Y a eso le podemos agregar un tercer escenario más, que es el hecho de que Uruguay, a través de sus puertos, le presta apoyo logístico a todas esas embarcaciones que pescan tanto en Malvinas como en el resto de la pesca en alta mar. Entonces tenemos un escenario bastante complejo. ¿Y Argentina es pasiva frente a eso? ¿No podemos hablar con Uruguay, con Brasil, para que no tengan esa actitud? Y deberíamos hablar y convenir. Más que hablar, habría que acordar. Claro. Con acuerdos de beneficio mutuo que son posibles. Acá hay una realidad, porque uno escucha, yo personalmente posiblemente pues estoy más formado en esos temas, ¿no? Porque puede que a otras personas le pasen más desapercibidos, y entonces se habla de la pesca ilegal que ocurre en el Atlántico Sur, y uno se imagina que los buques extranjeros están pescando en la zona económica exclusiva, y la verdad que es son minoritarios los que pescan en la zona económica exclusiva argentina. Ahora la Argentina ha incorporado un tercer buque, la Armada, y le falta un cuarto de una compra que hizo Macri, que seguramente hubiera sido más razonable, más conveniente para los intereses nacionales que se hubiese fabricado esos buques en lugar de en Francia, en Argentina, ¿no? Claro. Pero es cierto que se han incorporado un buque más. Ahora, ¿qué pasa? Esos buques pueden hacer control en la zona económica exclusiva porque en alta mar se considera la pesca libre. Y esta es una cuestión que personalmente he tratado y vengo tratando de instalar en la Argentina y en los países, en los estados ribereños, en el sentido que es inadmisible que los recursos que están dentro de la zona económica exclusiva, para quienes no entienden este término, son los recursos que van desde la costa hasta las 200 millas mar, de ahí en más es alta mar. No es admisible que los recursos que se originan o tienen su principal etapa biológica en la zona económica exclusiva, es decir, en esas 200 millas iniciales, por el solo hecho de transponer una línea imaginaria de las 200 millas, que es una cuestión jurídica, pasen a estar al alcance libre de cualquier flota.
Claro. Entonces, En términos vulgares, muy vulgares lo que voy a decir, no es admisible que yo pierda el título de propiedad de mi coche porque claro, si no lo estacioné en mi garage, lo estacioné en la puerta. es exactamente así como lo estás diciendo. Sigue siendo mi propiedad el coche, Claro. no porque lo haya estado... Efectivamente. Como se ha mostrado como un gran éxito la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se ha mostrado como un gran hecho en el derecho marítimo. En realidad, para los estados ribereños, a mi juicio, desde el punto de vista de la explotación del recurso, es altamente desfavorable porque les ha permitido a los barcos extranjeros que pescan en alta mar destruyan el recurso que es migratorio. Uh-huh. ¿Cuándo se considera migratorio? Para que podamos entender este término, todo el mundo que escucha puede entenderlo. Es como las aves que migran. Hay muchos aves que migran de Argentina a Estados Unidos. No se les ocurriría ni en la Argentina ni en Estados Unidos depredarlas, matarlas todas, porque para que una especie sea migratoria tiene que migrar por razones biológicas, de reproducción o lo que fuese, o de alimentación, migrar hacia un lugar y luego volver a su origen. Claro. Eso es una especie migratoria, no es una especie que nada y va a 100 kilómetros, por más distante que sea. La migración tiene que ir hacia un lugar por razones biológicas, alimentación o reproducción, y volver al lugar de origen. Uh-huh. O sea, a nadie se le ocurriría matar a todas las aves que van desde la Argentina a Estados Unidos o viceversa, en Estados Unidos o en la Argentina, porque se sabe que todo ese ciclo biológico se reitera y es la forma de permanencia de la especie. Acá no, esta convención ha hecho que los argentinos, en el caso de estados ribereños, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile, todos los países que generalmente latinoamericanos o africanos, se cuiden su recurso en la zona económica exclusiva, pero ese recurso, una vez que sale a la alta mar, es pescado libremente sin condiciones por estados extranjeros. Uh-huh. Es una aberración que tiene que empezar a atender las autoridades argentinas y las autoridades de Latinoamérica y de África, pero por lo menos en nosotros atañe las autoridades de Latinoamérica. Están siendo depredados sus recursos en alta mar por estas embarcaciones chinas, españolas, coreanas y taiwanesas, etc. ¿Y eso nos pone en un lugar de impotencia o algo se puede hacer al respecto? No, se puede hacer, hay formas de actuar. Lo que a veces se confunde el mensaje cuando se refiere que tanto la Armada como la Prefectura puedan haber incorporado alguna embarcación para efectuar el control, porque ese control militar, llamémosle así, o de seguridad, está dentro de las 200 millas, y la pesca ilegal minoritariamente se va. Hay algún barco que de pronto, o una serie de barcos que pasan frente a la falta de control en la zona económica exclusiva, pasan de alta mar a zona, pero el grueso de la extracción del recurso es en alta mar. Uh-huh. Es el recurso migratorio argentino que migra a alta mar y se lo captura y se lo depreda. Entonces, esta es una cuestión de que los países, los estados ribereños empiecen a convenir condiciones de explotación de esos recursos en alta mar, condiciones que deberían ser favorables a las embarcaciones extranjeras que pescan, de tal manera de motivar. Por ahí el ejemplo no es el más feliz, porque tendríamos que referirnos a un gobierno militar, ¿no? Pero un acuerdo de esta naturaleza lo hizo el gobierno de Onganía cuando los países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, etcétera, habían establecido las 200 millas como mar territorial, uh-huh. o sea, soberanía plena. Por supuesto, las grandes potencias, China, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, etcétera, se negaban a esos derechos de los países ribereños. Entonces, de ahí viene la convención, el cambio de figura por la zona económica. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo Argentina en el año 66? Les puso una condición muy beneficiosa a los rusos, y los rusos acordaron y reconocieron soberanía dentro de las 200 millas. Uh-huh. Les puso una condición prácticamente de un derecho mínimo casi simbólico, y eso permitió que los rusos, que desconocían las 200 millas de Argentina, empezaran a reconocerla directamente a través del pago de un canon. Claro.
O sea, digo, es un mal ejemplo porque es un gobierno militar, pero... Sí, es cierto, pero bueno, ahora, esto es lo que terminan haciendo los kelpers o los argentinos que con pretensiones de nacionalidad inglesa habitan las Islas Malvinas. Esto también los termina legitimando a ellos, si potencias extranjeras van a pescar con la bandera inglesa. Claro. Nos debilita a nosotros. Caso que vayan a pescar con bandera de los ingleses, digamos, o del Reino Unido, esto fortalece la posición legal de los habitantes de Malvinas. No, claro, que de ninguna manera puede llegarse a acuerdo con embarcaciones que tienen que ver con el Reino Unido. Embarcaciones pueden llegar a acuerdos, pero pescando en alta mar, me estoy refiriendo, de ninguna manera dentro de la zona económica exclusiva argentina, ¿no? Sí, no, pero yo te preguntaba si la actitud de Argentina respecto a estas, claro, la zona de exclusión que plantean los ingleses, ese 1.650.000 kilómetros cuadrados de mar que ellos pretenden para sí, ya no me queda tiempo, pero ¿Cómo podemos avanzar para recuperar las islas? Porque este es el tema de fondo. Bueno, es un largo trayecto que requeriría varios pasos previos, pero el primero es controlar el Atlántico Sur, fuera del área que está bajo control británica, porque Caputo, dicho sea de paso, lo quiso hacer en el año 86, si no me equivoco, de hacer el convenio, el acuerdo ruso-búlgaro, para que pescasen los rusos y los búlgaros en el área de exclusión de Malvinas. Nunca lo hicieron. Entonces, ese mecanismo tan directo es imposible. El mecanismo, para mí, básico, que tiene un montón de aristas y no se pueden explicar en unos minutos, pero el básico es buscar, de acordar en alta mar, que de Estado a Estado, acordar la pesca en alta mar, es reconocer derechos sobre los recursos migratorios. Entonces la Argentina empezaría a administrar el Atlántico Sur, cosa que hoy no hace, más que en su zona económica exclusiva. Claro. Bueno, un tema para que profundicemos en una próxima entrevista, César. Claro, sí, porque tiene varias facetas, también entra ahí Uruguay, en fin, una serie de cosas que hay que hablar y empezar a entender que es muy probable que más que atacar la cuestión de fondo, que nunca se le ha atacado de todas maneras, hay que empezar a rodearlos a los ingleses. Y rodearlos es administrar el Atlántico Sur, en la parte que queda del Atlántico Sur, para que no haya buques de todo tipo que hacen que el Atlántico Sur hoy está internacionalizado, claro, para beneficio del Reino Unido. Para beneficio del Reino Unido, lamentablemente. Bueno, César, por hoy te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de destinarnos estos minutos a esta conversación, que la vamos a continuar dentro de no mucho tiempo. Por ahora te deseamos felices fiestas y que empieces muy bien el año 2022. Un abrazo. Muchísimas gracias. Y que tengamos un año mejor. Un año mejor para todos. Muy bien. Así es. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Gracias por llamarme. Gracias a vos. Hemos hablado con César Lerena, uno de los mayores especialistas que tenemos en la Argentina, conocedores del Atlántico Sur, más de 20 libros sobre la materia. Hablan de una persona que realmente tiene los mejores conocimientos y que lógicamente sí, han sido aprovechados en gran medida por el Estado Nacional en algunas oportunidades, pero no siempre se le da la cabida que corresponde a quienes tienen conocimientos y conllevan una mirada y una visión estratégica para la recuperación de la soberanía argentina sobre lo que nosotros entendemos es nuestro territorio nacional argentino.